Hola amigos, ¿cómo están? Espero súper bien. Escriban por favor en el chat si se logra ver bien, desde dónde se conectan. Claro, vamos a leer desde dónde se conectan. Estoy con un poco de delay, así que vamos a mandar este link a todas las personas que están por primera vez quizás viendo una historia de éxito o también quizás por primera vez estén entrando a la UAE. De hecho, mucha gente nueva se conecta a este espacio. Así que hola, buenos días. Nadia Rivas, buenos días. Alonso de la Guerra, hermanazo, ¿cómo estás? Excelente, buenos días. ¿Qué están tomando? Cuéntenme. Aquí estoy tomando un rico más té. ¿Qué están tomando ustedes? Cuéntenme. Bien, excelente. Qué rico empezar esta mañana así. Bien, vamos a empezar porque el tiempo es oro en este espacio. Bien, quiero comenzar exponiendo un poco de cuál fue mi proceso dentro del negocio, de hecho, qué me trajo a mí a Fusion y también qué hizo que tome decisiones importantes para que pueda tener un gran resultado en el negocio, ¿no? Creo que siempre van a haber situaciones que puedan hacer que tus emociones bajen, suban, pero al final tú tienes que aprender a controlarte y tienes que aprender también a que los grandes resultados llegan cuando también tienen que llegar. Creo que ese factor ambiental de incertidumbre de resultado también hace que el negocio de Fusion sea tan lindo. Así que te cuento que yo cuando comencé este negocio tenía 21 años de edad, estaba literalmente en la universidad. Recuerdo que en ese momento lo único que buscaba era ganar más dinero, pero también sentía que el momento que yo tenía y la inversión que yo tenía en la universidad era muy alta como para poder, digamos, servir en un cargo público o, digamos, conseguir un trabajo de bajo presupuesto. Te cuento que en mi país la gestión deportiva recién se está apreciando y también yo me metí en una carrera ligada a la gestión deportiva, es decir, a los negocios del deporte. Cuando yo entro a esta carrera, yo pensaba en hacer empresa, es decir, pensaba en generar un cambio desde la gestión de un negocio o quizás desde yo crear mi propio negocio. Y, ¿saben? Dentro de la carrera encontré que no todas las personas que educaban estaban ligadas a la gestión deportiva necesariamente, ¿no? Algunos hacían cualquier otra actividad y había mucha incoherencia educativa. Ahora, quizás no sea solamente así en la educación que yo llevé, quizás fue en todo, pero entendí también que la única manera de llegar a un resultado tangible en la vida es seguir a la gente que tiene el resultado que tú quieras. Y la verdad que no me inspiraba mucho el resultado que tenían mis profesores en ese momento. Andaba un poco desmotivado, la verdad, y aún así sacaba buenas notas en la universidad porque a mí siempre me dijeron que uno se tiene que esforzar para poder estar dentro del tercio superior, décimo superior, y con eso poder literalmente salvarte en la vida económica. Y la universidad me propuso ser parte de la misma y trabajar para ellos, ¿no? Yo en ese momento dije, qué bacán estar trabajando en la universidad y a la vez estar convirtiéndome a mí en un profesional de éxito, pero sentía mucha zozobra, ¿no? Mucha zozobra porque yo lo que hacía literalmente era convencer, por así decirlo, a los chicos que salían de 15 y 16 años en tomar la decisión de ingresar a la universidad e ingresar por una carrera en específico. Y eso le representaba a la universidad más o menos unos $100.000 en el proceso de 5 años de educación que tiene un chico. Entonces, ellos me pagaban aproximadamente $2 la hora, $2.5 la hora. O sea, yo sentía como que
huele raro esto, ¿no? Porque, o sea, ¿cuánto ganan ellos y cuánto pagan? La verdad que es un negociazo, ¿no? Y en una hora yo podía cerrar a dos, tres chicos en tomar una decisión real con mi testimonio de cómo me estaba yendo a mí en la universidad. O sea, encima que yo pagaba literalmente casi tres sueldos mínimos, contaba mi historia, ellos me devolvían literalmente el dinero que yo les había pagado por estar en la universidad y encima ellos generaban dinero con ese recurso, ¿no? Espectacular su negocio. De hecho, me sorprende mucho que en mi país, Perú, se haga mucho dinero a partir de una educación, ¿no? Todo el mundo quiere dejar a su hijo como un profesional porque es la historia que le han vendido, ¿no? Que ser un profesional literalmente les va a dar éxito. Pero yo te digo, ¿no? Ponte a analizar un poco. Si yo te dijera que vas a invertir en un negocio y vas a invertir $100.000, pero no te aseguro éxito, es más, las probabilidades están en tu contra de que encuentres un puesto laboral, ¿tú qué me dirías? ¿Entrarías o no entrarías al negocio? La mayoría de gente entra, amigos, entra invirtiendo miles y miles de dólares, ¿no? Y esa es la educación que hoy en día está aquí en mi país. Quizás no sea muy diferente en toda Latinoamérica. Y yo a veces, como yo digo, bien tempranito me levantaba para poder literalmente construir una base de datos con todos los chicos que llegaban de diferentes colegios de Lima. Y eso sí, ¿no? Construir una base de datos y luego los llamaba para poder presentarles la oportunidad de entrar a la universidad. O sea, era literalmente lo que yo hacía en este modelo, o sea, lo que hacemos hoy en día en Fusion, ¿no? Lo que yo hacía era lo que hago hoy, o sea, pero la diferencia es la cantidad de dinero que se puede ganar y la libertad también de manejar tus propios horarios y la posibilidad de hacerte libre, ¿no? Te cuento que también yo quería ganar más dinero y yo siempre era de las personas que levantaban la mano para poder decir, yo lo hago, yo lo hago. Y una vez falló la flamita. La flamita era literalmente una flamita que estaba en el escudo de la universidad. Y yo me vestí de flamita. Quizá puede ser un poco gracioso para ti, pero créeme que para mí era muy doloroso. Es más, a veces en capacitaciones me quiebro porque yo recuerdo los sentimientos que tenía al estar dentro de ese, bueno, de ese maniquí y sentía calor, sentía que me sudaban los poros y también sentía un poco de deshonra, ¿me entiendes? Porque de alguna manera me estaba esforzando mucho por salir adelante y quizás no estaba bien ubicado. Eso sí te quiero decir, quizás no estaba bien ubicado, me pagan el doble, sí, pero yo te digo, ¿cuánta gente allá afuera está haciendo cosas que no le gusta solamente por ganar dinero? O sea, ponte a pensar, ¿no? Yo sí sentía que debía hacer cosas diferentes, ¿no? Sentía que debía moverme. Y vivía acá. O sea, a pesar de estar en una de las mejores universidades, digamos, mis padres estaban haciendo todo lo que podían para sacarme bien adelante. Yo vivía en un lugar donde era picante, aquí en Perú, y este barrio se comenzó a valorar, ¿no? De hecho, siempre hago una observación que en ese tico amarillo se elevaba porque estaba toda la Fuerza Aérea ahí. O sea, toda la fuerza aérea literalmente, ¿no? Habían malhechores por un lado, habían obviamente personas de mal vivir que hacían cosas ahí, y yo quería moverme, ¿no? Porque la incertidumbre de no saber si llegaba bien a casa o no llegaba bien, era algo que a mí sí me molestaba lo suficiente como para poder tomar una decisión y moverme. Pero hay muchas personas allá afuera que pueden vivir en barrios así, pero no les molesta lo suficiente como para moverse. Entonces yo te invito a que seas un diferente, ¿no? Que pienses diferente y que también veas situaciones, pero entiendas que la situación que tú ves en Instagram o en Facebook no es la situación real de las personas, ¿no? Yo en ese momento ponía cosas súper chéveres en mi Instagram. De hecho, nadie pone cosas súper duras en su Instagram, ni en su Facebook. Y para mis amigos estaba súper bien. Yo estaba en una de las mejores universidades del país, sacando los mejores resultados, y encima trabajando en la misma universidad, pero estaba recontra mal. Y te cuento que mi mayor sueño era mudarme. De hecho, era el sueño de mi vida mudarme y también renunciar al empleo que yo tenía porque me sentía medio así, ¿no? Como que medio dominaban todos mis horarios, medio que era medio esclavo. Quería renunciar a mi trabajo, pero no quería renunciar al dinero que ganaba. Y en ese momento llegan literalmente dos personas que me iluminaron el camino. El primero fue Fabricio Vizcarra,
quien le agradezco mucho y te bendigo, hermano, todos tus resultados que tienes hoy en día. Él es Premier Líder en la compañía y Fabricio me manda un mensaje de Facebook diciéndome, hola, ¿cómo estás, hermano? Ya estoy trabajando con Alonso de la Guerra y ¿por qué no formamos un equipo de una vez? Así me mandó el mensaje. Y yo le dije, ya. O sea, no fue como que, súper difícil. Y para eso tengo que darte contexto. Alonso de la Guerra era profesor mío en la universidad. Era catedrático de la UPC y también estaba dentro de la gerencia del Comité Olímpico Peruano. Entonces, él era gerente general del Comité Olímpico, una de las máximas instancias del deporte en mi país. De hecho, existen dos, pero normalmente el otro siempre se va preso, el del IPD. En el caso del Comité Olímpico Peruano era lo más loable y él era gerente general de ahí, una persona súper correcta, súper honesta. Me hablaba con mucha franqueza y me dijo que ese no era el camino que él quería seguir. De hecho, que él terminaba su trabajo y al día siguiente había más correos y al día siguiente había más correos, el día siguiente había más correos y el fin de semana también lo llamaban porque necesitaban su trabajo de él. Y yo decía, yo estoy así, ¿no? Porque al día siguiente tengo que trabajar otra vez por dinero y otra vez por dinero. Y le dije, ¿por qué estás acá? Y él dijo, mi hermano, Gonzalo de la Guerra, él gana su dinero sin estar presente en este negocio también, porque ya construyó una regalía. Y yo dije, ¿cómo es eso de regalía? Y me explicaron entre los dos y al final era el tema de construir un activo en cuestión de un gran grupo de personas que vendan o distribuyan en una gran red de consumo en el tiempo un producto que se toma y se acaba y se vuelve a consumir y se vuelve a acabar y se vuelve a consumir y se vuelve a acabar. Y esa frase de consume, se acaba, a mí me sonaba dinero, me sonaba libertad, porque yo siempre decía, oye, un montón de personas en mi entorno consumen diferentes tipos de bebidas que no sirven para nada y si le cambio una bebida por esta, uy, me hago rico, dije. Entonces, yo solamente quería saber cómo funcionaba el negocio y me puse a revisar capacitaciones y entrenamientos y esta plataforma no había, ¿no? Como Aware, ¿no? De hecho, yo bendigo esta plataforma porque hoy en día puede llegar a mucha gente que quizás no tenga cerca un evento, ¿no? Y Alonso creó un evento con un gran grupo de empresarios donde estaba un líder espectacular del negocio que se llama Cristian González. Y Cristian González, que está aquí de blanco, en el punto rojo, Cristian González me habló con mucha honestidad. Y yo dije, eso quiero, que la gente me hable directo cómo funciona el negocio porque a mí mucho me mentían, ¿me entiendes? Porque cuando yo trabajaba me decían, te vamos a ascender, y en la universidad me decían, vas a encontrar un gran puesto laboral, y cuando trabajaba para un empleador, el empleador me decía, te vamos a hacer socio de la empresa, y en realidad me metían flor. O sea, aquí en Perú flor significa, me chamullaban para que yo me quede, y me vendían esperanza, pero no era una esperanza real. Y Cristian dijo, mira, acá en Fusion nadie te va a regalar nada. Y yo dije, bien, qué bueno, eso yo quiero, que me digan las cosas honestas, que nadie me va a regalar nada, que yo me lo tengo que conseguir todo. Y aquí estaba yo en este entrenamiento, en esta capacitación, y ahí me promovieron el día de éxito. Yo dije, voy a ir al día de éxito. Esa fue mi primera foto en el día de éxito. Y yo dije, en el día de éxito, ¿qué voy a aprender? Y uno nunca sabe qué frase, qué cosa va a haber en un evento o un espacio. Y yo dije, con mucha humildad voy a ir. Y fui, aprendí lo que tenía que aprender, entendí lo que es el tema del arranque explosivo y comencé a crear equipos a partir de hacer lo mismo que Brian comentaba el día lunes, ¿no? O sea, comentó que él se sentaba en un Starbucks a prospectar y prospectaba en el almuerzo y prospectaba en la cena y yo comencé a hacer lo mismo porque entendí el concepto de literalmente si quieres ser millonario tienes que presentarle el negocio a millones, no a unos cuantos cientos. Entonces yo dije, pucha, si lo hago bien y realmente encuentro personas que quieran hacer una diferencia, me vuelvo rico. Y entendí también que no era tan simple como yo pensaba de asistir a una capacitación y entrenamiento y creer que ya estoy duplicado, creer que ya tengo las habilidades. No, amigos, las habilidades se desarrollan en el tiempo, en un proceso en el cual tú tienes que exponerte a tu primera presentación, exponerte a hacer el ridículo quizás porque no entiendas nada y no sepas cómo explicar, y luego de tu primera presentación entiendes que te faltó saber más del cuadrante, pasó que no sabías nada del Orozúñiga y tuviste que aprender un poco más, que de repente no sabías cómo concretar con la persona y tuviste que escucharte un audio de cómo concretar con la persona, pero mandarte a la cancha, porque yo entendía que mi patrocinador o mi mentor, que era Alonso, no podían darme esas habilidades, yo las tenía que desarrollar. Y yo me metí a la cancha, me metí a la cancha a,
a prospectar 20 personas y que de 20 18 me digan que no por teléfono, porque ni siquiera querían una reunión conmigo, y dos personas lográramos concretar una reunión. Y estaba a veces por semana, o sea, agendaba de repente a 20 personas y ninguno llegaba. Parecía que yo no tenía mucho liderazgo, parecía que yo no tenía mucha influencia, dudaba de mí muchas veces de que si el negocio era para mí o no, pero sabes que sí entendía que si habían todas las semanas muchas personas que desfilaban por los eventos y mostraban su historia de éxito, yo decía, esto tiene que tener algo, algo que yo no estoy entendiendo, que yo no estoy haciendo bien. Y sí había algo que yo no entendía. Yo no entendía que tenía que vestirme para el éxito, que tenía que moldear una conducta, que tenía que ser diamante antes de tener el resultado. Y yo comencé a sentirme diamante, comencé a pensar en diamante, comencé a ver las cosas como un diamante, comencé a capacitarme con diamantes en los espacios donde yo estaba, comencé a rodearme de diamantes, comencé a soñar, comencé a ver cosas que antes no veía y estudiar los videos, estudiar los libros y comencé a ser una persona diferente y ese fue el cambio, ¿no? Mira, te presento mi negocio en el año 2018 con 1132 puntitos, era un súper vendedor, de hecho con eso me mantuve en el negocio mucho tiempo y a pesar que yo no vendía nada antes, pero comencé a aprender la cultura ProLef porque me adecué. Luego crecí un rango nada más y luego crecí otro rango nada más. Habían 3 años que literalmente había estado de 2017 al 2020 entre el rango Team Builder y Senior Entrepreneur o Entrepreneur. Y, ¿sabes? Eso valió totalmente el esfuerzo, porque me dio base. Y a veces uno no entiende porque no entiende las leyes afuera del deporte, ¿no? Por ejemplo, en el deporte es 3 años de base, 2 años de base. Acá, si a mí me decían 2, 3 años de base para tener la posibilidad de tener una regalía, yo me quedaba igual. O sea, porque no tenía, de alguna manera, ninguna otra opción que tenga las variables que tenía Fusion, porque yo me había educado, ¿me entiendes? Yo ya sabía qué era lo que podía darte esta industria. Y llegó la situación ambiental de alguna manera más favorable, también puesta en contra del negocio, pero yo lo vi como Gonzalo lo vio. Gonzalo en la guerra me dijo, en un Zoom, me dijo, yo no estoy dispuesto a que mi familia pase ninguna situación económica premiante. Y yo dije, yo quiero igual. Entonces, si él dio el grito de guerra, yo voy por eso y entendí que el COVID, así como cualquier situación ambiental que pueda haber hoy en tu vida, literalmente no es qué es lo que te sucede, sino cómo tú lo ves. Y eso también lo dijo Brian el lunes. Entonces yo dije, tengo que ver cómo le doy vuelta a esto. Y comencé a pensar en que tengo que dejarme guiar por gente que esté mejor que yo y les consultaba a Gonzalo, a Alonso, recuerdo Gonzalo varias veces me llamaba para cosas bien precisas, para decirme aquello que no estaba viendo que estaba mejorando. Entonces, yo te dejo de tarea cuántas veces pides ayuda, ¿no? O sea, estás pidiendo ayuda o te sigues atorando en un líder X, en un Premier, en un Elite. Pide ayuda. De verdaderamente va a haber gente alrededor tuyo que va a ver cosas que tú puedes potenciar. No creas que nadie va a ver algo, alguien va a ver algo, pide ayuda. Y ahí está Gonzalo, hoy, bueno, dentro del top 10 de Fusion, y Alonso dentro del, bueno, top 21 Perú, y yo por escuchar sus consejos, en verdad, top 27 Perú, les agradezco todo. Y la proximidad, mira, ser parte de un todo, estar en humildad, respetar a tus mentores es muy importante. Hay mucha gente que pierde el respeto rápido, que se equivocó, que vio esto, desedifica mucho. Y yo digo, no puedes obtener algo que inconscientemente odies. Entonces es muy importante bendecir las cosas que tú quieres, bendecir, honrar a la gente que está dándote un espacio, un entrenamiento, una capacitación. Yo creo que lo mejor que puede haber en Fusion es eso, ¿no? La edificación y entender que nadie te va a bajar, de hecho todo el mundo te va a querer apoyar. Yo he visto comentarios súper lindos de gente que ha capacitado aquí y ha dado lo mejor que pudo y cómo le han felicitado en varios grupos y yo digo, qué excelente este ambiente, ¿no? Porque en el ambiente que yo llevaba era todo maleta, raje, chisme y eso es algo que nosotros aquí cuidamos mucho. Y aprende a desarrollar gente, ¿no? Luca Meloni siempre comenta en todos sus videos a quién estás desarrollando hoy. Entonces, yo creo que formas equipos, patrocinas gente y lo metes a una estructura de desarrollo donde lees libros, los entrenas de tu mano, les mandas audios precisos para que ellos se eduquen y lo vas desarrollando en la actividad también. Entonces, es muy importante empoderar a la gente y decirle que ellos pueden hacerlo por sí mismos. Y aprende a crear una familia también, ¿no? Duplica, por ejemplo, yo he aprendido que
crear una familia en el negocio es dos cosas bien simples: tener espacios que tengan que ver con el negocio donde sean propios y como una maestría de duplicación que hicimos hace poco, hace nada, literalmente hace 2 semanas, y también tener espacios donde se celebren cosas que sean de nuestra vida cotidiana, porque al final nosotros vamos a viajar por todas partes del mundo juntos, ¿no? Así que hay que vernos siempre. También recalcarte que el Leadership Academy fue lo que cambió literalmente mi negocio, que nuestro modelo de negocio fue y siempre ha sido promover eventos y espacios de desarrollo y crecimiento personal. Entonces, en el Leadership Academy yo fui como patrocinador llevando dos y fuimos como 5 personas de mi equipo. Y creo que también eso fue el punto inicial para yo irme al diamante, porque cuando yo fui como Premier Leader. Y te cuento que en ese momento todavía sentía la zozobra, todavía pensaba en varias cosas, pero cuando yo llegué dije qué bendición este espacio, porque es el espacio literalmente donde se crece más en el negocio y sales a anclar cosas. ¿Te acuerdas que viví en un lugar picante, derrumbé la casa, la volví a construir y estos fueron parte de mis resultados? Hoy en día, bueno, la casa está de manera diferente, ahí lo puedes ver, ya en una etapa casi final. Construir una casa es todo un tema, pero te invito a que tengas el reto. Me mudé a un departamento súper lindo donde estoy viviendo tranquilo, cómodamente, sin peligro, sin zozobras, donde tiene seguridad 24/7, cámaras por todos lados. Y también me gané el bonoviaje Capcana, donde pude aprender y estar rodeado de mucha gente recontra visionaria, súper emprendedora, líderes top de la compañía. Y ahí yo estuve literalmente con mi directorio y con la mejor disposición para que pueda escuchar algún comentario, algún mensaje, algo universal que me permita a mí entrar en una siguiente sintonía para otro nivel. Y estuve con Luca y Lili en el mar, y esto es algo que sí te invito a hacer, ¿no? Cada vez que tengas un espacio donde puedan estar personas que saben mucho del negocio, te recomiendo que los aproveches, no los dejes pasar. Ahí yo aprendí algo de Luca Meloni que él comentó y dijo: yo no siento que tengo una libertad financiera. Y yo miré al costado, miré al otro lado y dije, ¿qué dijo, no? Porque el estándar de Luca Meloni está tan alto que él sigue construyendo su libertad financiera. O sea, es más alto de la vida que hoy en día tiene. Y de Lili vi todo su cariño en acción, ¿no? Cómo con cada persona se frenaba y tenía una conversación poderosa. Y no hablaba nunca de lo que faltaba, hablaba de lo que se viene. Y yo decía, eso es lo que yo quiero vivir, ¿no? O sea, vivir así, en esa sintonía. Y Lili creó el Top 50 Perú, y de hecho, a partir del Top 50 Perú comenzaron a salir cosas increíbles, donde todo el mundo comenzó a obtener resultados aquí en Perú porque reagrupó al equipo y comenzó a vibrar en una sintonía diferente, y varios de nosotros decíamos, ese era un espacio que nosotros necesitábamos, sentirnos parte de una familia donde todos estemos tirando para adelante. Y comenzaron a pasar las cosas. Como te comenté, esas fueron mis semanas antes del negocio, ¿no? Mira, hasta el 2020 y el 2023 pasó esto. En la 32, mira, 32.000 puntos en la 50 del 2023. Ya comencé como que, ¿no? A medio crecer. Y en la 50 del 2024, un año después, 84.000 puntos y cerré el diamante. Claro, con afiliación también, ¿no? Porque tiene que haber ahí sus puntos de afiliación personal. Fue especial, o sea, fue muy especial porque fue un poco antes de Navidad, fue un gran regalo para mí, y seguí creando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la 14 te comento esto porque en la 14 hemos cerrado con 130.000 puntos. O sea, es espectacular, ¿no? Ahí me he generado por encima de los $8.000 en 28 días. La facturación total, o sea, las ventas totales del equipo ha sido $260.000 en 28 días, más de $260.000. O sea, espectacular también. Por una decisión que yo tomé y era, imagínense si me hubiera rendido al segundo año, al tercer año. O sea, esto no hubiera pasado. Y yo sabía que iba a pasar porque, como yo digo, aquella persona que se va es porque nunca entendió verdaderamente el negocio, ¿no? Yo sí entendí y me quedé haciendo el negocio. Y espectacular, también tenemos muchos países, 12 países donde hay un poco de volumen de producción en cada uno. Y yo digo, esto se va a multiplicar, vamos a estar en los 29 países porque esto va a pasar. Y te cuento también que Álvaro publicó, ¿no?
el flyer de diamante y dije, qué especial, qué espectacular, porque era algo que yo siempre esperé mucho tiempo, ¿no? Me esperé mucho tiempo, fueron literalmente 8 años esperando que salga el diamante y salió en el momento que uno menos lo espera, porque el trabajo tú lo pones y Dios pone el resto. Entonces, yo creo que salió a partir de un crecimiento personal, porque yo ya me comencé a moldear en una conducta diferente. Y ahora pues tenemos un equipo maravilloso, es una facción de mi equipo aquí en Lima, en Pueblo Libre, donde estamos haciendo eventos semana a semana, construyendo rangos, cheques, resultados. Salió también el bono auto, la empresa te obliga a comprarte un auto, sí, te cuento que te obliga, qué feo, ¿no? Que te obligan a comprarte un auto, que te obligan a comprarte un auto y que te den a elegir qué auto quieres, o sea, qué feo. Así que yo te invito a que el bono auto, como dijo nuestro gran mentor, nuestro gran mentor Edison Ortiz en el Leadership Panamá, no te apures, sino piensa en tus finanzas personales, haz que el bono auto se ahorre, se ahorre, se ahorre, se ahorre y después puedas comprarte el carro como tú quieres, ¿no? Al cash o financiado, ya tú ves, pero Fusion te lo paga de todas maneras. Así que piensa mucho en esto porque si tú ahorita estás buscando un auto, puedes comprártelo con Fusion. Y te cuento que esta es una noticia sensacional. Hace una semana un gran amigo, un gran socio, una persona que literalmente cambió todo mi negocio, que fue la persona ancla dentro de mi negocio, que él hizo el primer producto de toda mi organización y yo solamente seguí sus pasos. Nuestro gran amigo Jesús Salazar cerró el diamante y, ¿sabes? Es muy bonito los resultados tuyos, pero cuando comienza a ver resultados como esos en tu organización, uno quiebra en lágrimas. Entonces, ya no voy a llorar más porque ya lloré demasiado, pero creo que algo que sí te voy a decir es que tú no sabes que por tu valentía alguien también va a vivir mejor. Entonces, te invito a que puedas soñar, a pensar en grande y te invito a que puedas tomar una decisión real hoy. Y una decisión real el día de hoy se mide por la cantidad de acciones que tú tomas. Así que toma decisiones, toma acciones y nos vemos en el rango diamante. Un fuerte abrazo. Muchas gracias.